Hola mis hermanos, muy buenos días. Que Dios les esté bendiciendo a todos allá en la ciudad de Torreón. Saludos a toda la iglesia, a la IBM permanente allá en Torreón. Un abrazo a mi hermano Rubén. Gracias por esta hermosa invitación. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que, sin más, vamos a comenzar en esta hermosa mañana, esperando que cada uno de ustedes pueda ser bendecidos y desafiados con la palabra de Dios, así como fue para mi vida. Y vamos a tener el estudio de esta mañana y el título es La importancia de la iglesia local. Y cuando hablamos de la importancia de la iglesia local, tenemos que ver hoy en la iglesia local y entre la cultura cristiana de hoy, cómo se muestran muchas veces algunos conceptos que muchas veces no son bíblicos o que están centralizados en el hombre y no en Dios, que compró su iglesia con su propia sangre. Así que antes de comenzar vamos a orar y le voy a pedir que ahí donde se encuentra pueda cerrar sus ojos e inclinar su cabeza en reverencia a nuestro Dios, y le invito a que oremos juntos en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Gracias por mis hermanos que están en Torreón, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido con ellos hasta hoy en cuanto a esta pandemia, Señor, y porque tú nos guardas en todo momento. Sigue bendiciendo, Señor, y fortaleciendo tu iglesia, Padre, y que nosotros podamos seguir descansando en ti, Señor, y buscándote cada día con todo nuestro corazón, aún a través, Señor, de todas estas herramientas que nos has dado, de las redes sociales, Señor, tanto Facebook, Instagram, Señor, y bueno, YouTube, todo lo que nos das. Bendice a cada hermano, Señor, en su hogar. Bendice, Señor, a cada persona que pueda y va a estar escuchando esta predicación. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, sea expuesta en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué es una iglesia local? Quisiera yo darles una definición acerca de lo que es la iglesia local. Entonces, si tú eres de las personas que anota y tiene ahí una libreta para poder estar anotando, te invito a que lo hagas. Así que vamos a ver lo que es la iglesia local. Una iglesia local es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisar oficialmente la membresía de los demás en Jesucristo y su reino a través de la predicación del evangelio y las ordenanzas bíblicas. Bien. Entonces, voy a volver a repetir la definición. Dice, una iglesia local es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Jesucristo para afirmar y supervisar oficialmente la membresía de los demás en Jesucristo y su reino a través de la predicación del evangelio y las ordenanzas bíblicas. Entonces, vemos que es la iglesia local. La iglesia local es un grupo de creyentes, número 1. Número 2, la iglesia local es una reunión regular de estos creyentes. Número 3, es un ejercicio de afirmación en su palabra y supervisión de los unos a los otros en amor. Esto también es la iglesia local. También el propósito es de representar a Cristo y su gobierno en la tierra. Esto es la iglesia local y el propósito de ella. Representar a Cristo y su gobierno de él mismo aquí en la tierra. También la iglesia es la que ha sido puesta para llevar el evangelio y cumplir las ordenanzas para testimonio a sí misma y al mundo entero. Hoy, por la gracia de Dios, mis hermanos, se nos permite trabajar con este fin y con el mismo propósito de predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y este llamado es para todos los que han aceptado a Cristo en su corazón. Este llamado es para ti y para mí. El predicar el evangelio y el hacer discípulos es un llamado eminente para cada uno de los hijos de Dios que conformamos el cuerpo de Cristo en nuestra iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia local, vamos a ver que en la palabra de Dios, esta palabra iglesia se menciona 114 veces en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y de esas 114 veces, 110 veces hace referencia a la iglesia local. De ahí que venga su importancia. Por ello, la importancia de estudiar la iglesia local hoy en nuestros días. Así que bueno, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias
en Mateo capítulo 18, versículo 15, y vamos a empezar a tener un esbozo y vamos a empezar a tener una definición bíblica de lo que es la iglesia local, que nos empieza a mostrar la palabra de Dios acerca de esto. Y dice ahí Mateo capítulo 18, versículo 15. El primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento es Mateo, capítulo 18, versículo 15. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay conceptos, mis hermanos, que manejamos muchas veces acerca de lo que es la iglesia en nuestros tiempos, acerca de lo que es la iglesia de Cristo o la iglesia local. Tanto la iglesia universal como la iglesia local se manejan estos conceptos en la palabra de Dios. Pero ya vimos que son más los conceptos que hablan acerca de la iglesia local que más los conceptos que se fijan y hablan acerca de la iglesia universal. Muchos piensan que la iglesia local es un lugar de gente perfecta y que nunca se equivoca, ¿verdad? Lo cual es lo más alejado de este texto que acabamos de leer. Dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ahí está la seguridad, mis hermanos, de que en la iglesia local va a haber situaciones de pecado, va a haber situaciones de roces, va a haber situaciones de conflictos, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que en la iglesia local esto es algo que va a suceder. Pensamos, es que la iglesia local es la iglesia perfecta, ¿verdad? La iglesia local es un lugar donde me voy a encontrar quizás en el cielo mismo y voy a volar en una nube, ¿verdad? Y van a haber muchos angelitos alrededor, pero nada más alejado de la realidad. La Biblia nos muestra y nos dice: va a haber un hermano que va a pecar contra ti. Va a haber un hermano que va a acusarte de algo. Va a haber quizás algún hermano que va a señalarte en algo. Y esto muchas veces no es algo grato, es algo que trae conflictos, que trae dificultades, y también esto es parte de la iglesia local. Hay conceptos, por ejemplo, a veces se piensa que la iglesia local es un lugar donde yo puedo satisfacer mis necesidades y expectativas. O sea, que yo evalúo el valor de la iglesia local en base a cuánto la iglesia local me puede servir a mí. Entonces, como para mí eso es la iglesia local, yo mido el valor de la iglesia local en base a eso, y eso es algo incorrecto. Otros ven quizás la iglesia local como la herramienta para alcanzar mis sueños, ¿verdad? Poder alcanzar mis deseos personales que pienso yo poder realizar. Y entonces, si la iglesia me aporta eso y si la iglesia me apoya para lograr lo que yo quiero lograr, entonces eso tiene valor para mí. Pero si yo siento que la iglesia no me apoya en lo que yo quiero lograr, entonces digo: esta no es la iglesia para mí. Por lo tanto, me voy de ella, ¿verdad? Y son conceptos que manejamos, claro. Entonces, en eso es lo que se llega a volver la iglesia local, una herramienta para lograr lo que yo quiero lograr, para lograr mis deseos, para lograr mis expectativas y mis sueños. Hay gente que piensa en asistir a la iglesia local, pero no ser la iglesia. Muy diferente asistir a la iglesia, pero ser la iglesia significa el servirnos los unos a los otros. Ser la iglesia significa el ocuparnos los unos por los otros, exhortarnos, amarnos los unos a los otros. Todo esto está explícito en la palabra de Dios. Hay personas que ven a la iglesia como una relación de noviazgo, y esto es triste a veces. ¿Por qué? Porque nunca se casan con la iglesia. Se benefician de una cierta relación, ¿verdad? Se coquetea, se flirtea en algún momento cuando hay eventos, cuando hay cosas que me pueden llegar a interesar de esa relación de noviazgo, pero entonces cuando ya no satisface mis expectativas y mis deseos y ya pasó algún tiempo de esta situación, entonces ya yo digo, bueno, este compromiso no existe de una manera real, ya no quiero nada más de esto, porque ya no aporta a lo que yo estoy buscando y a mis necesidades. Entonces, este compromiso no existe de una forma real. Entonces, se van y buscan otra, ¿verdad?, que satisfaga estos deseos y estas necesidades, pero nunca toman un compromiso permanente a todas las dificultades que tiene esta relación de compromiso y de dificultades y problemas que realmente existen
en adquirir este compromiso. Así que podemos entonces entender que esto, mis hermanos, es algo que sucede en nuestras iglesias, es algo que sucede en la iglesia local. Y son conceptos que Dios mismo, a través de su palabra, tiene que ir transformando y permitir que Dios transforme nuestro corazón en esta mañana, porque su palabra es la que nos transforma y su palabra es la que va a provocar el cambio en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, quizás hay otro pensamiento de personas o que dicen, yo soy autónomo de la iglesia local, yo manejo mi autonomía y no permito que nadie me diga nada, que nadie me ordene nada, ni siquiera que me sugiera, así que mi presencia les es simplemente una satisfacción para ellos, ¿verdad? Pensamos a veces así, pensamos que le hacemos un favor a Dios por asistir a la iglesia, o pensamos que le hacemos un favor al pastor o a los líderes por tener nuestra presencia en este lugar, y no es así. Los creyentes autónomos no existen en la vida cristiana, mis hermanos. No existen los creyentes autónomos en la vida cristiana. Cada creyente es un miembro del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros, y es donde se maneja este concepto de membresía. A veces pensamos que membresía tiene que ver con un lugar donde tú pagas un plástico para ir a tener un beneficio de ese lugar, pero la realidad, cuando hablamos de la membresía local en la iglesia, es que somos miembros los unos de los otros, miembros de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, cada creyente es un miembro del cuerpo. Imagínese a un miembro autónomo, una mano caminando por allá, ¿verdad? Otra oreja por allá, y si usted ve eso, aguas, porque está sucediendo algo terrorífico y algo que es sobrenatural y anormal. Pero la realidad de la vida del cuerpo es que somos miembros los unos de los otros. No hay esperanza de madurez espiritual fuera del contexto de la iglesia local, porque en la iglesia local es donde se va a dar la madurez, donde se va a dar la paciencia, donde se va a dar los unos a los otros, porque si bien como seres salvados por la gracia de Cristo, como criaturas salvadas por el amor de nuestro Dios, entonces ahí nosotros pasamos a ser pecadores redimidos, pero no pasamos a ser solamente redimidos, sino que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero al haber creído en Cristo tenemos una naturaleza celestial, una naturaleza santa, que es el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Pero en ninguna parte de la Escritura menciona o dice que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, esta naturaleza desaparece, sino que estamos en guerra y estamos en lucha. Y sabemos que los enemigos que nos aquejan a nosotros como cristianos es el mundo, la carne y el diablo. Lo muestra ahí la palabra de Dios, pero cierro este paréntesis porque hoy no es nuestro tema. Solamente para mencionarlo, mis hermanos, también hay un pastor que dijo y mencionaba que una persona que no pertenece a una iglesia local, entonces debería de estar en un banco de órganos. ¿Verdad? Suena un poco chistoso y a la vez un poco irónico, pero es real. No hay una persona que diciéndose cristiana y habiendo profesado la fe en Jesucristo, no pertenezca a una iglesia local. Pero tampoco esto significa que una persona que pertenece a una iglesia local verdaderamente sea una persona salva. Entonces, mis hermanos, hay quienes pueden decir, bueno, Señor, en cuanto a esto de la iglesia local, mira, Dios, yo te amo mucho, te amo con todo mi corazón, pero no amo a tu esposa. La aborrezco y no la aguanto, no la soporto. Y esto es una situación que a veces se da. ¿Por qué? Porque el hecho de permanecer en un cuerpo, el hecho de ser parte de miembro de la familia de Dios, nos hace entender que tenemos que servirnos los unos a los otros y hay una función que tenemos que desempeñar. Cuando un miembro no se mueve y está inhábil, entonces este miembro del cuerpo empieza a languidecer, empieza a ponerse flaquito, ¿verdad? Y los músculos, los tendones y aún su movimiento empieza a ser nulo. Y necesita de mucha recuperación y necesita de muchos ejercicios para poder volver a reactivarse. Así que, mis hermanos, hoy quiero proponerles algo en esta mañana y quiero poder invitarles a que estudiemos 3 imágenes o analogías
que el apóstol Pablo nos presenta acerca de la iglesia local. Vamos a ver 3 imágenes que el apóstol Pablo nos presenta acerca de la iglesia local. Y estas 3 imágenes las vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que les voy a pedir que me acompañen ahí con sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Por qué lo repito varias veces? Porque así lo hago en la iglesia y los hermanos se van ubicando. Hay algunos que van escuchando y van buscando. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios y dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, mis hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El primer cuadro que nos va a presentar el apóstol Pablo aquí es que somos conciudadanos. Esta idea es muy gráfica, mis hermanos, pues cuando pensamos en esto, pensamos quizás en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabemos que él tenía una ciudadanía judía, era de la tribu de Benjamín, formado a los pies de Gamaliel, y sabemos que Pablo aspiraba en algún momento a ser alguien importante dentro de lo que era el judaísmo, quizás algún fariseo importante, ¿verdad? O no sabemos, pero él aspiraba a esto, y sabemos que él también iba lográndolo y iba haciendo esto porque él tenía esta ciudadanía. Él era israelita, pero también tenía otra ciudadanía. ¿Recuerdan cuál era esta ciudadanía? Era la ciudadanía romana, así es. Entonces Pablo tenía 2 ciudadanías, la judía y la romana, y probablemente la romana, que es esta segunda que estamos mencionando, sus padres la habrán comprado en algún momento porque podías comprar la ciudadanía romana, no solamente por haber nacido en el lugar, sino también comprándola. Entonces comprabas esta ciudadanía, la tenías, y entonces el apóstol Pablo pasó de ser de un ciudadano judío a también a ser un ciudadano romano. Y al ser un ciudadano romano tenías todos estos privilegios. Por ejemplo, ¿recuerdan esa vez a donde Pablo en algún momento lo iban a castigar los romanos? Iban a castigarlo fuertemente, pero no podían castigarlo sin antes haber un juicio. Pero en cualquier otra persona podían castigarlo sin piedad, pero a un ciudadano romano tenía estos privilegios. Si entre los mismos romanos lo iban a castigar, decían, no, él siendo romano tiene estos privilegios. ¿Cuáles? No puede ser castigado sin antes tener un juicio. Y lógicamente no podía ser castigado y ni tener ningún tipo de veredicto sobre su vida, sino que tenía que ser llevado ante ¿quién? Ante un juez, ¿verdad? Un juez que lo pudiera juzgar, un juez que pudiera decirle qué era lo que tenía que hacer. Entonces, mis hermanos, al ser un ciudadano romano tenías derecho a ser presentado ante un juez y entonces recibir la sentencia requerida. Como romano también tenías derecho a apelar a César. ¿Recuerdan esa vez cuando Pablo lo hizo? Él apeló a César y así Pablo lo hizo también en su momento, pero pues no llegó a este momento donde llegó él a encontrarse con César. ¿Pero qué sí sucedió? Bueno, a Pablo, a un ciudadano romano, se le daba también el privilegio de no ser crucificado, que era el peor de los castigos que podía recibir una persona o un malhechor, ¿verdad? Alguien que había hecho algo terriblemente feo o malo. Pero en este caso, a un ciudadano romano, aunque haya hecho lo peor de lo peor, él no podía recibir este castigo, entre muchas otras cosas, sino que, ¿cuál era su privilegio? Bueno, no vas a morir crucificado, pero vas a morir decapitado. Entonces, es una muerte rápida. No sabemos si es realmente un privilegio o es la misma situación, ¿verdad? Gracias a Dios que a nadie nos ha pasado eso y no sabemos lo que es, pero dicen que es un privilegio no ser crucificado y ser decapitado. Bueno, todas las promesas que se escribieron para los israelitas, mis hermanos, no fueron para nosotros, dice la palabra de Dios en cuanto a lo que leemos ahorita, pero ahora en Cristo y como parte de sus promesas para la iglesia, nosotros tenemos verdaderas promesas celestiales y espirituales en la eternidad.
y también en esta vida. Por ejemplo, como cuál es la venida del Espíritu Santo a morar de manera permanente en nosotros. Y al momento en que el Espíritu Santo vino a morar de manera permanente en nosotros, también nos fueron dados dones espirituales. Así que, mis hermanos, una de ellas y una de esas cosas que nos fueron dadas y heredadas, fueron que tenemos también una ciudadanía. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice la Biblia, sino conciudadanos. Alguien que disfruta de los privilegios de ser un ciudadano del cielo. Esto significa, imagínense qué gran privilegio y qué gran cuadro nos presenta el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y nos dice, ustedes ahora son ciudadanos del cielo. Gloria a Dios por esta ciudadanía celestial que tenemos, mis hermanos. Y tenemos que disfrutarla y entenderla. Colosenses capítulo 3 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces significa que si nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de esta tierra. No hay algo que nos conecta y nos dice que nosotros pertenecemos a este mundo. Hablando bíblicamente. Uno va a la iglesia local, mis hermanos, y tenemos que entender que cuando vamos a la iglesia local es una expresión de la iglesia de Cristo en la tierra. Y lo mismo pasa cuando tú te encuentras en otro país y en ese país hay una embajada, que es la embajada del país a donde perteneces, ¿verdad? Tú vas a la embajada, por ejemplo, tú vas a la embajada de México en Argentina y te piden tu nombre, te revisan en los libros, ¿verdad? O en la computadora, en su sistema que tienen ahí, te dicen, así es. Efectivamente, usted es un ciudadano mexicano. Así que pásele, ¿verdad? Y te dicen, tenemos ya registrada tu acta de nacimiento, por eso sabemos que eres un ciudadano mexicano, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros en nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Juan capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan este pasaje, mis hermanos? Nosotros nacimos en este lugar, nos dieron un acta de nacimiento, nos identificaron como mexicanos, pero ¿qué pasa del lado de Cristo? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahí nacimos de nuevo y tuvimos un nuevo nacimiento y entonces fue dado en los libros de los cielos, escrito nuestro nombre y fue dicho, esta persona ha aceptado a Jesucristo en su corazón como Salvador personal de su vida y ha confiado en el sacrificio de Cristo y a través de eso y a través de la fe en esto que Cristo hizo, entonces tiene vida eterna. Y nuestros nombres, dice la palabra, están inscritos en el libro de la vida. Amén y amén, mis hermanos. No solamente cuando vas a la embajada de México, ahí en Argentina, estás en otro país extranjero, ¿verdad? Pero hay un reino, hay una embajada allí que representa, y eso es la iglesia, mis hermanos. Por ejemplo, una vez que ya te detectaron no solamente tu acta de nacimiento, también lo que sucede es que dicen, bueno, vemos que usted también tiene un domicilio registrado, por ejemplo, en la ciudad de Torreón, número tal, calle tal, ¿verdad? Y también saben que tienes un lugar donde vives, un domicilio. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí está la promesa, mi hermano. No solamente tenemos ya escritos nuestros nombres en el libro de la vida, sino tenemos una promesa de un lugar que está siendo preparado para nosotros, un domicilio. Sabemos que tenemos ya una casa incorruptible, ¿verdad? Incontaminada, algo que es perfecto, precioso, hecho con los materiales que Dios ha preparado para nosotros. Pero está la promesa de esto. Ahora, mis hermanos, no solamente esto, sino cómo pueden detectar que yo soy un ciudadano mexicano estando en Argentina. Bueno, también, si preguntándose, ¿habla el lenguaje de ese lugar? Por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje de Torreón? Pues lógicamente en México, ¿verdad? ¿Cuál es el lenguaje en México? El español, ¿verdad? Ahora, nos hacemos la pregunta,
¿Cuál es el lenguaje de un ciudadano del cielo? Efesios capítulo 4, versículo 29 dice que la gente nos va a detectar y va a saber que somos ciudadanos del cielo cuando hablamos de cierta forma, cuando utilizamos el lenguaje del cielo. ¿Y cuál es el lenguaje del cielo? ¿Cómo tiene que ser nuestro hablar? Por ejemplo, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Después Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. La pregunta es, ¿soy un ciudadano del cielo? ¿Hablo como un ciudadano del cielo? Imagínese que llego yo a la embajada allá de México en Argentina y yo empiezo a hablar en chino o en cantonés o en ruso y dicen, a ver, ¿esta es la única lengua que hablas? Y les sigo hablando en esa lengua y dicen, esta persona no es de México, probablemente haya un error y empiecen a buscar qué onda con la persona que está diciendo que pertenece a México, pero habla otro tipo de lenguaje. Lo mismo pasa para con nosotros, mis hermanos. Qué hermoso es que se nos pueda mirar y puedan decir, esa persona es un ciudadano del cielo. Esa persona tiene algo diferente, habla diferente, se expresa diferente, no habla malas palabras, sino sus palabras son sazonadas con sal, no habla cualquier cosa que le viene a la mente, no lastima con su boca. Lamentablemente hoy en día donde vivimos y en el mundo donde nos manejamos, es ya incluso el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que se habla con tantas malas palabras, tantas palabras corrompidas. Y Dios nos dice, tú tienes que ser un ciudadano del cielo. Tienes que saber que ya no perteneces a este mundo. Porque el reino que perteneces ya ha sido tu nombre escrito en el libro de la vida. Ya también tienes un lugar preparado para ti, ya lo sabes, pero también hay formas en las que la gente va a detectar que tú eres un ciudadano del cielo. Entre ellas, cómo hablo. Entre ellas, cómo ando. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que, hermanos, no solamente por cómo hablamos, sino por cómo andamos. Tenemos que andar como es digno de la vocación, mis hermanos, con la que hemos sido llamados. La vocación con la que hemos sido llamados. ¿Cuál es esta vocación? Bueno, con toda humildad y mansedumbre. Esto es una de las características de un ciudadano del cielo. Humildad y mansedumbre. Humildad, no pensar más allá de mí mismo, no pensar de mí mismo, sino pensar en Dios, lo que Él es, lo que Él nos da, su misericordia, su gracia, y desde ahí exaltarle y saber quién soy yo y reconocerme tal cual, un pecador redimido solamente por gracia, sin merecerlo. No hay merecimientos humanos, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Todos nos desviamos a una. Estábamos inútiles en la forma de poder llegar a Dios, pero Él nos salvó y a Él sea toda la honra, toda la gloria y todo el honor, porque no hay merecimiento humano en esto, mis hermanos. Ahí está la humildad, reconociendo quién es Él y sabiendo quiénes somos nosotros, pero también mansedumbre, que esto es tener toda la fuerza bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Todo lo que yo soy, mi inteligencia, mis talentos, aún mis fracasos y todo lo que yo soy bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Tenemos que andar así, mis hermanos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y algo importante, tiene que haber solicitud en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto se da
en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. De ahí su importancia. Una ilustración, mis hermanos, quisiera ilustrarles un poquito esto. Quizás algunos de ustedes estuvieron orando por nosotros o no les llegó la noticia. Nos pasó cuando fuimos a Argentina en este año, justo antes de que comenzara lo de la pandemia, bueno, a cerrar las fronteras. Fuimos a hacer el viaje misionero allá a Argentina. Estuvimos allá, nos quedábamos varados, se cerraron todas las fronteras y algo hermoso que pasó en ese tiempo fue que la embajada nos conoció como ciudadanos mexicanos. Lo que hicimos fue escribir un correo, decirles, mi nombre es Jerónimo Tamés Guzmán, también el de mis hermanas, mi mamá, y todos escribimos el mismo correo, les dijimos, estamos varados aquí, por favor les pedimos que nos ayuden, no sabemos qué hacer en este momento. Nos cancelaron los vuelos, ya los perdimos, y lo lindo es que se contactaron con nosotros, la embajada se contactó con nosotros, y pudimos gozar de todos los privilegios, tener asistencia económica, tener asistencia material, y hasta los vuelos nos salieron gratis, que fue un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, pero gracias a Dios, no sabe mi hermano cómo anhelábamos volver a México, porque solamente el simple hecho de pensar, de quedarte tanto tiempo con la incertidumbre de no saber qué es lo que iba a pasar, el saber que teníamos una ciudadanía, el saber que teníamos un lugar a donde teníamos que regresar y que era nuestro lugar de nacimiento, nuestro lugar natal, fue hermoso. Y ahora, no porque Argentina no nos guste, al contrario, ¿verdad? Estamos gozosos incluso de quedarnos a vivir allá, pero hablo del aspecto de cómo se dio todo y cómo nos tomaron nuestra ciudadanía a favor y entonces aplicaron todas esas cosas hermosas para nosotros. Lo mismo pasa en la iglesia local, mis hermanos. La iglesia local funciona como una institución del reino de Cristo en otra nación que no es nuestra nación. La iglesia es la embajada que se encuentra en otro país. Y para poder detectar y declarar quién es de esa nacionalidad y quién no lo es. La iglesia ha sido puesta, mis hermanos, para poder detectar todo esto. Quiénes son verdaderamente ciudadanos del cielo y quiénes no lo son. Y en estas cosas, mis hermanos, tenemos que ser sabios y poder entender que es lo mismo que si pasa en la iglesia local, es quien avala, es aquel que se dice ser hermano, y si él o ella van a vivir conforme a los principios de vida y de conducta de ese reino, es como que va mostrando en la iglesia local también si se van a conducir de formas que ya están instituidas dentro de esa constitución o no se van a manejar de esa forma, ¿verdad? De ese país al que pertenecen. Entonces, así estos van a manifestar también si son hijos de Dios o no lo son. La iglesia local está también puesta para eso, para poder decir, esta persona ha manifestado creer en Cristo, esta persona dice creer en Cristo, bueno, ahora vamos a observarla, bueno, ahora vamos a ponerla a prueba durante un buen tiempo para conocer cómo habla, cómo es su andar, qué es lo que hace, cómo se expresa, qué es lo que dice, cómo se maneja en su familia, cómo se maneja en sus asuntos financieros, cómo se maneja con otras personas, y todo esto va a ir manifestando si verdaderamente es un ciudadano del cielo, mis hermanos. Y entonces así es importante, mis hermanos, porque formamos parte de un reino, y el reino no es de este mundo, y el reino a que pertenecemos tiene un rey, mis hermanos, y nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo. Y este rey nos ha dado dirección, este rey nos ha dado ordenanzas y principios para saber cómo debemos vivir y cómo debemos manejarnos. Ojo, como iglesia nosotros, mis hermanos, no tenemos injerencia en la salvación de nadie. Eso es obra del Señor y del Espíritu Santo, y así será por la eternidad. No tenemos nosotros injerencia, mis hermanos, en la salvación de nadie. Pero sí tenemos responsabilidad delante de Dios de decir quiénes son y quiénes no son hijos de Dios, conforme a las características que acabamos de mencionar, conforme a las características que se muestran en la palabra de Dios de una persona que es salva a una persona que no es salva. No podemos saber con certeza si alguien es salvo o no. Eso solo lo sabe Dios. Pero la Biblia sí dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos si alguien es un cristiano auténtico, mis hermanos? Escuchamos cómo habla, ya lo dijimos, miramos cómo se conduce, miramos qué es lo que hace, y entonces si esa persona muestra y va mostrando esas características, está claro que ese entonces se va a recibir como parte de esta ciudadanía.
De esto, la iglesia sí es responsable. De poder declarar y poder decir, creemos entonces que esta persona es salva, creemos que esta persona no es salva y creemos que las personas que aceptan a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, entonces es un ciudadano del cielo. Esta ciudadanía no se puede comprar con dinero, esta ciudadanía ya se pagó y el costo fue un costo más caro, el costo más caro del mundo, fue la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario y es gratis. Mas no es una vendimia que se avienta y se regala así como nada. La persona que viene a Cristo tiene que reconocerse pecadora, tiene que saberse perdida, arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo en su corazón como Salvador personal de su vida. Pero ¿qué pasa si alguno que dice también ser hermano está viviendo como alguien que no es ciudadano del cielo? Bueno, ya tenemos la iglesia, estamos en este reino, en esta embajada, y dentro de esta embajada empiezan a haber personas que empiezan a vivir como alguien que no es de esa embajada, como alguien que no es ciudadano del cielo. Bueno, para eso Dios dio la responsabilidad a la iglesia y a las autoridades que Dios ha puesto en esa iglesia, para proceder, como dice en Mateo capítulo 18, versículo 15. Acompáñenme ahí, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 15. Vamos a leerlo. ¿Qué pasa si alguien que dice decirse hermano está viviendo como alguien que no es ciudadano del cielo? Dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Obviamente este pasaje está hablando acerca de un contexto de la iglesia local. ¿Y qué pasa con una persona que vive desordenadamente? ¿Qué pasa con una persona que decide vivir una vida de libertinaje, una vida de pecado y una vida así? Bueno, cuando hay pecado en la iglesia local, Dios puso a un pastor, Dios puso o a los ancianos, puso a los líderes de esa iglesia para poder tratar con el pecado de este hermano o de esta hermana. Y la Biblia enseña qué pecados deben de tratarse de manera inmediata, de manera pública, de manera cuidadosa. ¿Cómo tiene que tratarse el pecado? Bueno, dice aquí la palabra de Dios: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué sucede aquí? El hermano que peca va al pastor, van los líderes, le dicen: ¿sabes qué, hermano? Has pecado y esto te daña a ti, daña a tu familia, daña el cuerpo de Cristo y el pecado lo arruina todo. Es necesario que te arrepientas y es necesario que cambies. Eso es el arrepentimiento, un cambio de mente, metanoia, también girar 180 grados e ir en dirección opuesta hacia la cual me dirigía. Pero ¿qué pasa si este hermano dice: ok, ya los escuché, gracias por animarme, gracias por exhortarme, gracias por decirme qué es lo que tengo que hacer conforme a la palabra de Dios, pero voy a seguir haciendo esto, ¿verdad? Como que por ahí se sigue haciendo las mismas cosas. Bueno, qué hermoso sería que el hermano cambie, deje su pecado, se aparte de él y continúe la carrera cristiana. El arrepentimiento y el cambio es una de las muestras de que es un ciudadano del cielo. Pero dice, si no cambia, dice: si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y qué es esto? Que en boca de 2 o 3 testigos van a ir nuevamente: hermanito o hermanita, ustedes se encuentran en esta situación y necesitan cambiar con el amor del Señor, en el temor del Señor, considerándome a mí mismo, considerándonos a nosotros mismos. Tienes que dejar esta forma de vivir. Entonces, si el hermano cambia, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si no cambia? Dice: ok, ya os escuché a ustedes, pero no quiero cambiar. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y esto es la iglesia local, a la membresía, a los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice: dilos a ellos. O sea, ¿qué significa? Que ahora yo tomo
a los hermanos de la iglesia y juntos vamos a ese hermano, le animamos, le exhortamos en amor, oramos por él y le decimos, tienes que cambiar y dejar tu pecado. Esto te va a arruinar y esto también arruina el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa si el hermano dice, no, ni a una de la iglesia quiero ir? Bueno, la Biblia dice, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa tenle como una persona inconversa, como una persona no creyente? No dice deséchale o apedreadlo, ¿verdad? Dice, tenle por gentil y publicano, como una persona que no es de Cristo, como una persona que no es ciudadana del cielo. Pero recíbele en amor, síguele compartiendo el evangelio, porque probablemente nunca lo entendió. Aún las consecuencias de su pecado las va a vivir, pero nunca dejes ni saques de tu corazón el amor hacia esa persona porque necesita de Cristo. Este es el proceso, mis hermanos. Somos conciudadanos, miembros. Número 2, miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 dice que somos una familia ahora, mis hermanos. Y este es el segundo cuadro. No solo vamos a hablar de papeles, ¿verdad? De documentos, de lugares o de embajadas o de acciones, ¿no? Que muestran que una persona pertenece a un reino, sino que vamos a adentrarnos un poquito más allá y esto es aún más profundo e íntimo. Somos miembros de una familia que nos ha sido dada, mis hermanos. Y esto es un poquito más adentro, un poquito más íntimo dentro de este cuadro que se nos ha mostrado. Ya vimos que somos conciudadanos del cielo. Ahora somos miembros de una familia. Tú dices, ¿qué me está diciendo? Y estos conceptos inmediatamente los vamos a llevar a lo que estamos viviendo en nuestras familias, que es mi esposa, ¿verdad? Mis hijos, las mascotas. Esto forma parte de lo que yo entiendo de una familia. Y bueno, quiero darles una definición. Ahí lo googleé, ¿verdad? Google como lo siguiente, ¿qué es una familia? Es un grupo de personas formado por una pareja entre un hombre y una mujer, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos cuando los tienen. Entonces, nosotros, mis hermanos, no escogimos la familia que tenemos, pero sí puedes estar seguro de algo, Dios te la dio. La familia a la cual tú perteneces quizás no es la mejor, porque no lo es la más perfecta, porque no lo es, pero es la familia que Dios te dio. Y entiéndelo, mi hermano, es la familia que Dios te dio. Y no hay familia mejor, no hay familia más perfecta que la familia que Dios te dio. Escuchaba hace tiempo a unos niños conversando y diciendo cómo me gustaría formar parte de esa familia, porque mi amigo Huguito, ¿verdad? Siempre se va a la playa con sus papás. Yo quiero ser parte de esa familia, porque la familia de Huguito siempre tiene juguetes y siempre me invitan a su casa y tienen comida riquísima. Sí, pero Dios decidió poner en esa familia a Huguito y no a Pedrito. Y a Pedrito le dio sus padres y a Pedrito le dio sus hermanos. ¿Para qué? Para que los ame, para que aprenda a tener paciencia, porque eso es lo que necesita Pedrito para crecer. Es lo que necesita Pedrito para entender que Dios lo puso ahí para poder cumplir un rol y una función sumamente importante. Así que, mis hermanos, Dios te dio una familia con un propósito específico. De la misma forma, nosotros no escogimos la familia espiritual que nos tocó, la iglesia local, sino que Dios en su amor nos coloca allí. Hay miembros que son adoptados, ¿no? Miembros que vienen quizás a veces de otras iglesias y muchas de las veces cuando se lleva una sana doctrina y se quiere apuntar hacia cosas bíblicas, uno entiende que hay cosas que son inevitables de que unos hermanos a veces vengan a otra iglesia, de una iglesia a otra, como por ejemplo la falsa doctrina, como por ejemplo de que desapareció una iglesia en su totalidad y la cerraron, como por ejemplo que hay personas, mujeres enseñando al frente del púlpito, tantas cosas que no son bíblicas. Y cuando sucede esto, mis hermanos, hay miembros que llegan a la iglesia local, son adoptados y son miembros que vienen de otras iglesias
Y esos miembros que se adhieren necesitan irse identificando con esa familia que ya está establecida, que ya tiene sus valores, tiene su fe, tiene su conocimiento, sus hábitos, tiene una rutina y formas establecidas. Y los miembros que se adhieren a esta familia necesitan ir adoptando, necesitan ir aprendiendo, abrazando y amando, ¿verdad? De forma completa lo que esta familia ofrece. Y esto sucede con la iglesia local también. Así que, mis hermanos, vamos a leer ahí Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15 para entender un poquito más este concepto. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y Pablo escribe: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Y esta palabra ahí, toda familia, verdaderamente ahí el artículo definido es la, ahí no se pone, pero en el griego está puesto y se dice y se menciona toda la familia en los cielos y en la tierra. O sea que hay una sola familia, mis hermanos. Hay parte de la familia de Dios, y vemos este versículo, que ya está en el cielo. Dice: de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Hay parte de la familia de Dios que ya está en el cielo, ¿sí o no? Y hay parte de la familia de Dios que está en la tierra. Somos nosotros hoy en este tiempo. Y es de la misma familia de la que Dios nos está hablando, mis hermanos. Aquí se está hablando de la Iglesia Universal de Cristo. La familia es la familia de la cual se compone de gente que ya ha muerto, que ha creído en Cristo y por su vejez o por alguna situación ha tenido que dejar este mundo, ¿verdad? Porque en este cuerpo no somos eternos, pero sí seremos eternos en nuestro cuerpo inmortal que Dios nos va a dar, en nuestro cuerpo incorruptible. Pero este cuerpo corruptible va a dejarse aquí en la tierra. Pero hay hermanos que ya murieron, pero están en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Usted ha perdido a alguien que es de la fe en Cristo? No lo ha perdido, mi hermano, porque usted sabe dónde está. Está en el cielo, esperándonos, porque somos una familia y lo que nos une es Cristo. Y esta es la unión perfecta, mis hermanos. Que Cristo nos une, Cristo nos hace una familia, y esto es algo sobrenatural, es algo precioso, es algo hermoso. Así que la familia de la cual Pablo está hablando aquí, mis hermanos, es la familia eterna de Dios, que ni siquiera es un vínculo como el de la muerte puede romper, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, ¿verdad? Ese es un vínculo temporal, pero el vínculo que se habla aquí en este pasaje es un vínculo eterno, un vínculo que no se va a acabar jamás. El hombre y la mujer se casan y dicen, bueno, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y ahí se acabó, ese vínculo terminó, pero no así el de la familia de Dios. El de la familia de Dios es eterno y continúa, por eso es tan importante la iglesia local. Aún el amor que usted tiene por su esposo y por su esposa y por sus hijos hoy van a ser redireccionados a un amor perfecto que ha sido ya derramado en nuestros corazones, pero que ese amor va a perfeccionarse cuando estemos en la eternidad, porque va a ser redireccionado únicamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted pregunta, ¿qué va a pasar con mi esposa y con mis hijos, verdad? O con el perro. Ya no va a haber ese lazo, ya no va a haber esa situación. No es así con la familia física, es algo temporal, es algo pasajero. Pues la familia va a venir a ser la sombra de aquello que es verdadero y eterno, mis hermanos. Eso es lo que es la familia el día de hoy. Dios nos ha dejado a la familia en la carne como aquello que debe de representar lo que será por la eternidad y excelencia la muestra de nuestra familia eterna, de nuestra familia en la fe. Y aquí, mis hermanos, tenemos que entender que en el corazón de Dios ya estaba pensado este diseño perfecto y precioso de familia, la iglesia local. Y fue donde Dios pensó, ¿qué puedo dejarle, verdad, en la eternidad, antes de la fundación del mundo? Y Dios pensando, ¿qué puedo dejarle a la humanidad para que sea una luz o una sombra de lo que les espera con su familia eterna? ¿Qué puedo dejarles? Y ahí es donde Dios pone a un hombre y a una mujer, les da hijos, y Dios decide entonces crear el matrimonio, ¿verdad? Y dice al hombre debe amar a su esposa y la mujer respetar a su marido, y los hijos deben obedecer a sus padres. Y en Efesios es que recibimos también esta analogía.
Así como Cristo amó a la iglesia, así también el hombre ame a su mujer, ¿verdad? Y la mujer respete a su marido. Entonces entendemos que la iglesia tiene dimensiones eternas, mis hermanos. Pero la familia aquí en la carta, principios que Dios nos ha dejado para poder exaltar y poder mostrar al mundo la luz de la verdadera familia en la eternidad. No sé si recuerdan, mis hermanos, en cuanto a esto que les estoy mencionando, para no solamente mencionárselos, sino ir a Marcos capítulo 12, versículo 18. No sé si recuerdan de los saduceos que estaban tratando de tentar a Jesucristo, estaban tratándole de poner allí un engaño para que él entonces cayera y tener de dónde tomarle. Y recuerdan que este hombre, ahí en Marcos capítulo 12, versículo 18 en adelante, dice que vino uno de ellos y pues le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguna mujer, que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces Jesús, ahí te va, quiero compartirte esto. Hubo 7 hermanos, no sé si recuerdan, yo creo que sí, cada uno de ustedes se acuerda, pero si no, búsquelo ahí en la Biblia para estar leyendo este pasaje. Dice, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y ninguno dejó descendencia. Y después de todos estos hombres, de todos estos 7, también la mujer murió. Y aquí viene la pregunta donde buscaba tentarle. Le dice, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Cuál de ellos va a ser verdaderamente su esposo? Y aquí Jesús les respondió y les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Y ojo con lo que dice en el versículo 25, dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué significan? Seres perfectos, seres creados por Dios con propósitos eternos y perfectos también. Y aquí, mis hermanos, no va a haber casamiento, ni se van a dar en casamiento nadie, sino que todos estaremos glorificando a Dios, nuestro Dios, por la eternidad. Por eso dice, cuando se casan, recuerdan, hasta que la muerte otra vez los separe. Y ahí quedó. Pero en cambio, con la familia de Dios siempre habrá un vínculo eterno. Entonces, mis hermanos, llevamos estas 2 cuadros o analogías, que es 1, somos conciudadanos del cielo. Número 2, somos miembros de la familia de Dios. Y número 3, somos un templo santo, mis hermanos. Somos un templo santo. Dice versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos no solamente conciudadanos, no solamente somos miembros de la familia de Dios, sino que somos un templo santo. Y aún hay otras muchas analogías más y cuadros que se nos presentan acerca de Cristo, ¿verdad? Y su esposa, por ejemplo, y se presentan otros más, pero vamos a estar viendo esos 3. Entonces dijimos, aquí vemos que somos también un templo santo, mis hermanos. Aquí también se compara la iglesia con un edificio fundado en la doctrina de Cristo, entregada por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, mis hermanos. Dios habita ahora en todos los creyentes. Nosotros llegamos a ser el templo de Dios por la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces preguntémonos lo siguiente, ¿verdad? Si nuestras esperanzas están fijadas en Cristo conforme a la doctrina de su palabra, nos consagramos a Dios como templos santos por medio de Él, somos verdaderamente morada de Dios en su Espíritu, estamos orientados espiritualmente y llevamos los frutos del Espíritu. Recuerdan Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Hermanos, hemos sido edificados y la historia nos lo muestra. La historia del cristianismo nos muestra cómo hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, mis hermanos. El punto central aquí entonces sería el siguiente: que el templo se construya hacia arriba y hacia afuera a partir de la revelación dada en Cristo, por medio de la elaboración e implementación del misterio a través de lo que nos enseñaron los apóstoles y los profetas, o sea, de lo que Cristo mismo vino a enseñar. Fue lo que los apóstoles escribieron. ¿Recuerdan en 1 Juan capítulo 1, versículo 1? Cuando dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta interpretación, mis hermanos, viene a hacerse alternativa también cuando habla de Cristo como la piedra angular. Esta es la forma del edificio y es determinada por Cristo mismo. Esta piedra es la piedra clave, es la última que se agrega, ¿verdad? La que mantiene unida toda la estructura de un edificio. Los que son arquitectos pueden hablarte más de esto, pero esto depende de un sentido que solo después de que es puesta esta piedra angular, ya no se presta para otro concepto de construcción. Ya fue puesta la piedra angular, entonces ya fueron puestos los cimientos, porque a partir de esos cimientos nosotros vamos a ser edificados. Aquí implica que Cristo ya es completamente el fundamento para nosotros, mis hermanos. Ya no hay otro fundamento que pueda ser puesto. Ya no hay otra cosa que necesite la iglesia de Cristo para poder ser edificada, sino solamente su bendita palabra, la palabra de Dios. El último versículo del capítulo recuerda a los lectores, mis hermanos, el enorme privilegio que significa para ellos y para nosotros ser parte de esta construcción. Y aquí quisiera terminar, mis hermanos, compartiendo con ustedes un desafío y pudiendo hacerles ver lo siguiente. Estamos siendo nosotros un templo del Espíritu. Estamos siendo verdaderamente un templo, una iglesia santa, un templo santo para el Señor, donde puedan hacerse esos sacrificios vivos, santos, agradables a Él, que dice Romanos es nuestro culto racional. Tenemos que empezar a renovar, mis hermanos, tenemos que empezar a vivir de una manera santa, lejos de las formas y las prácticas que tiene el mundo, claro que sí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Y lo mismo habla en el Antiguo Testamento, y Pedro lo viene a hablar en el Nuevo Testamento, y dice: tenemos que vivir de la misma forma, y esta es la motivación. Solamente porque Dios es santo, nosotros somos ciudadanos del cielo, somos miembros de una familia, pero también somos un templo santo en el Señor. Somos un edificio que se está edificando sobre el fundamento que ya fue puesto, el de los apóstoles y los profetas. Y todos apuntaron a una misma persona, y esta es la persona de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la santificación de nosotros como sus hijos es algo tan práctico como empezar a dejar nuestra antigua forma de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice ahí, vestíos del nuevo hombre, vestíos del nuevo hombre. Entonces, en nuestra vida tiene que haber cosas prácticas, mis hermanos, para poder ser verdaderamente un templo santo. Hay poco crecimiento espiritual dentro de las iglesias, y hablo poco crecimiento espiritual, no hablo de un crecimiento en número de personas. Para eso podemos hacer muchas cosas, implementar también muchas otras y hacer que el mundo se acerque a la iglesia, porque la iglesia es parecida al mundo. Y Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a parecernos al mundo, ni a identificarnos con el mundo. Nos mandó a que seamos luz y sal al mundo, claro que sí, para que les resplandezca la luz del Evangelio, para que no se vuelvan insípidos en la insipidez sobre la cual viven. Y esa insipidez es una insipidez de muerte, porque están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros necesitamos llevarles el Evangelio para que les resplandezca la luz, que de esta manera entonces ellos puedan creer en Jesucristo. Y mis hermanos, esta es
la santificación a la cual Dios nos llama, sin la cual nadie va a ver a Dios. Dice que tenemos que vivir en santidad práctica. Y podríamos definir entonces santidad como la distancia que existe entre nosotros y el pecado. Esa es una parte de la definición. La distancia que existe entre nosotros y el pecado, pero también la distancia y la cercanía que existe de nosotros y Dios. Entonces, esa es santidad práctica, mis hermanos. La distancia que existe de nuestro pecado, mientras más lejos, más santidad. Pero lógicamente eso lleva a algo equivalente, que es el estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, mis hermanos, tenemos que estar seguros, pelear y luchar. Se nos ha dado esa encomienda. Y Efesios capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Poneos toda la armadura de Dios, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Sin duda esta pandemia vino a traernos una situación de pesadez. Esta pandemia vino a traernos una situación de desánimo, pero no va a ser lo único, mis hermanos. Va a pasar esto y quizás los alumnos vuelvan a sus escuelas y todo se reactive de una manera quizás diferente, pero parecida a lo que teníamos antes. Y después va a venir otra cosa diferente, que va a tocar otra vez las fibras tan sensibles de nuestro corazón y que nos va a llevar a que nuestra carne se amolde nuevamente a buscar y complacer los deseos carnales que batallan contra nuestra alma y nuestro cuerpo. Y vamos a decir, bueno, pues estoy ahorita aquí, ¿por qué no me permito esto, verdad? ¿Por qué no me permito 30, 50 minutos más en la cama? ¿Por qué no me permito 40, 50 minutos más en la televisión o en mi celular? Y son cosas a las cuales nos vamos amoldando. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, mi hermano. Y este cuerpo que tenemos, Pablo mismo lo decía, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Así que, hermanos, es mi oración que podamos entender que el hecho de la importancia de la iglesia local es única. Dios quiere que lo entendamos así, nos ha dejado estos cuadros para poder verlos, poder contemplarlos y poder entender que es Dios quien nos pide que vivamos de una forma como ciudadanos del cielo, como miembros ya de una familia. Ya no vemos más por mí mismo, sino los unos por los otros. Y también como un templo santo, llamado a vivir una vida santa, apartada de nuestro pecado, comprometidos a que cada 24 horas pueda ser renovada este contrato de lucha, ¿verdad? Nos dormimos, nos despertamos y es decir, Señor, me pongo en tus manos para no caer en pecado, porque sé cuáles son los pecados con los que lucho. Sé qué es lo que me cuesta a mí. Quizás mis pensamientos, mi murmuración, mi odio, mi mentira, mi orgullo, mi soberbia, mi lujuria, mi gula, puede ser, mi pereza. Cada quien sabemos qué es lo que luchamos, pero mis hermanos, el desafío es este. Abracemos lo que es la iglesia local, porque somos parte de ella, somos miembros los unos de los otros y no ignoremos lo que somos en Cristo, lo que tenemos también. Así que les invito a que podamos orar, mis hermanos, y que podamos poner ese tiempo en las manos del Señor para que Él pueda estar obrando en nuestras vidas. Así que vamos a orar y nos despedimos. Muchas gracias por este tiempo. Un abrazo muy grande, que Dios les esté bendiciendo. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo con tu palabra. Yo te ruego, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos y que los protejas, Señor, en su mente, en su alma, en su corazón, y que, Señor, podamos entender que somos ya ciudadanos, Señor, no de este mundo, somos ya ciudadanos celestiales y somos, Señor, y hemos sido puestos aquí como una embajada, Señor, para poder determinar, Señor, con responsabilidad y con gozo en el corazón quienes, Señor, son verdaderamente de tu reino y quienes no lo son, Señor, así como el edificarnos y el estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Padre, yo te ruego que nos ayudes a entender que también nos has dado una familia espiritual, una familia, Señor, que nos cuida también, que va a estar al pendiente de nosotros y que esto, Señor, el amor los unos a los otros es lo que define, Padre, la luz y el testimonio hacia los de afuera, Señor, hacia los que no nos conocen. Yo te ruego
también, Señor, para que podamos vivir en santidad y podamos en esto, Señor, modelar al mundo la realidad de tu esposa, Señor, lo que es la realidad de una iglesia pura, santa y sin mancha. Te pedimos por esto, Padre, y te damos tantas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y estamos viéndonos prontito.